Sí, gracias. Hola Luis, hola Carlos, buenos días. Piero, buenos días. María Fernanda, Romina. Siempre estoy con unas inyecciones. Ah, ya, no hay problema, ya, gracias. Leo. Ya, gracias, déjame. Ruth, Nancy, buenos días. Bueno, siempre hay una primera vez de llegar tarde. Hoy día sí he llegado tarde, por primera vez. Ya, bueno, la verdad, joven, es que estoy con unas inyecciones y eh, se me ha sido pesado caminar y todo eso. Pero bueno, ya estamos acá, ¿ya? Vamos, chicos, vamos. Nos toca hoy día ver sólidos y líquidos. Bueno, en primer lugar, jóvenes, cuando hablamos de sólidos y líquidos, hablamos sobre los estados de la materia, ¿ya? Cuando hablamos de sólidos y líquidos, hablamos sobre los estados de la materia. Como tú recordarás, la materia tiene 6 estados, pero acá en el planeta, acá en la Tierra, normalmente hablamos solo de 3 estados. Hablamos del estado sólido, hablamos del estado líquido y hablamos del estado gaseoso, ¿no? Te hago recordar, según el tema de materia, hay también un estado que se llama estado plasmático y hay otro que se llama estado condensado de Bose-Einstein y hay otro que se llama estado fermiónico, ¿no? Recuerde que estos dos últimos se le considera estado de la materia porque han ganado premio Nobel, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos nosotros sobre los estados de la materia, ¿está bien? Muchachos, si bien es cierto, nosotros solamente hablamos de sólido, líquido y gaseoso, quiero que recuerdes y tengas presente que un sólido, a diferencia de un líquido, a diferencia de un gas, se le atribuye debido a su reunión molecular. Por ejemplo, en el estado sólido las moléculas están demasiado juntas. En el estado líquido están demasiado separadas, ¿no? Bueno, en el estado líquido están equilibradas. En el estado gaseoso es donde están bien separadas, ¿correcto? ¿Quién determina eso? ¿Quién manifiesta eso? Determina, jóvenes, las fuerzas intramoleculares. Por ejemplo, en el estado sólido vas a ver ahora que las fuerzas intramoleculares son muy elevadas. Eso permite que las moléculas del estado sólido estén muy juntitas. En cambio, en el estado gaseoso predomina la fuerza de repulsión. Eso permite que las moléculas estén bien separadas. En cambio, el estado líquido es una fuerza de equilibrio. ¿Ya? Las moléculas del líquido están en equilibrio, ¿correcto? Están en equilibrio. Las fuerzas de cohesión son similares a la fuerza de repulsión, ¿de acuerdo? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero como te comentaba, ¿no? Vamos a empezar hablando, muchachos, vamos a empezar hablando, jóvenes, del estado sólido, ¿ya? Por si acaso. Vamos a empezar hablando del estado sólido. ¿Ya? A ver, veamos. ¿Qué me atribuye eso? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere todo eso? Vamos. Ya está. En primer lugar, como te comentaba, en el estado sólido, muchachos, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión tienen una diferencia abismal. En este caso, por ejemplo, las fuerzas de cohesión son mucho mayores, ¿ya? Que la fuerza de repulsión. Eso permite que las moléculas en el sólido estén demasiado juntas. Eso permite que las moléculas en el sólido estén demasiado unidas, muy cercanas. ¿Está bien? Haciendo una fuerza de cohesión muy elevada. ¿Ya? Bien presente eso, ¿correcto? Entonces, muchachos, en el llamado estado sólido, predomina la fuerza de cohesión. ¿Ya? Algo que también debe recordar es que en el estado sólido, jóvenes, ¿ya? Muy bien, correcto, Luis. Entonces, algo que en el estado sólido, por ejemplo, muchachos, ya, simplemente jóvenes, simplemente muchachos, predomina la fuerza de cohesión permitiendo que las moléculas estén demasiado juntas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a hablar rápidamente sobre el estado sólido, ¿ya? Vamos. A ver,
Vamos a hablar sobre el estado sólido. El estado sólido. ¿Eh? Ahí nomás. Son sistemas condensados, son sistemas condensados, ¿ya? Son sistemas condensados donde las moléculas están muy unidas, están muy unidas, ¿eh? Donde las moléculas están muy unidas, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por el caso. De esa manera comenzamos a hablar sobre el llamado estado sólido, ¿de acuerdo? Ten presente eso, ¿ya? Se caracterizan porque las moléculas están demasiado juntas, están demasiado unidas. Ya está. Entonces, muchachos, hablando del estado sólido, entonces, nos habla de aquel estado donde las moléculas están demasiado juntas, están demasiado unidas, ¿está bien? Ya está. Se caracteriza justamente por eso. Ya, vamos chicos, vamos. Donde predomina, donde predomina la fuerza de cohesión. Donde predomina la fuerza de cohesión. Ya está. Es la cualidad fundamental de un estado sólido. ¿Está bien? Ya está. Supongamos nosotros de ver que graficamos un sólido. Ya está. ¿Ya? Si graficamos un sólido, jóvenes, simplemente recuerden, muchachos, que en el estado sólido, las moléculas están demasiado juntas, más o menos así, mira. Las partículas, las moléculas, bueno, realmente más hablamos de moléculas, a pesar que hay partículas, hay iones, ya en general partículas, ¿no? Generalmente hablamos de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Así lo definimos. ¿Ya? Ahí está. Ya está. ¿Eh? Así lo definimos, ¿eh? Se caracteriza porque las moléculas están demasiado juntas, demasiado cerca, demasiado unidas. Si comparamos nosotros el sólido, el líquido y el gas, muchachos, veríamos de esta manera, mira, más o menos así. A ver, comparando por acá la fuerza intermolecular, la forma y su volumen. ¿Eh? Ya está. Las moléculas en el estado sólido están demasiado juntas. ¿Qué podemos nosotros concluir por acá? Vamos. Primero que nada, ver la fuerza intermolecular. La fuerza intermolecular. Su forma y por acá su volumen. Ya está. ¿Está bien? A ver, en cuanto a la fuerza intermolecular, hablamos de una fuerza de cohesión con una fuerza de repulsión. Recuerda que en el estado sólido, las fuerzas de cohesión son mucho mayores que la fuerza de repulsión. ¿Ya? Entonces, la fuerza interna es mucho mayor, jóvenes, es mucho mayor la fuerza de cohesión, ¿no? Eso permite que tenga una forma definida y un volumen definido también. Tanto la forma como el volumen son definidos.
Tanto la forma como el volumen son definidos. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahí lo tienes. Tanto la forma como el volumen son definidos. ¿Correcto? ¿Sí? Forma definida, volumen definido. ¿Está bien? ¿Ya? Por si acaso. Algunas propiedades. A ver, ¿cómo reconocemos un sólido? Propiedades. Propiedades. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos un sólido, muchachos? ¿Cómo se identifica un sólido? ¿Sí? Vamos. Primero, no son fluidos. Primero que nada, no son fluidos. Segundo, son incompresibles. Son incompresibles. Tercero, tienen alta densidad. Tienen alta densidad. Cuarto, no tienen tensión superficial, que es característico de los líquidos. No tienen tensión superficial. Cinco, cinco. Tienen altísima viscosidad. Tienen altísima viscosidad. ¿Ya? Seis. Seis. Tienen forma y volumen propio. Por eso que son definidos, porque tienen forma y volumen propio. Tienen forma y volumen propio. ¿Está bien? Tienen forma y volumen propio. Siete. ¿Eh? Siete. En ella, por ejemplo, predomina la fuerza de vibración, porque hay otro tipo de movimiento, vibración, rotación, ¿no? Vibración, rotación y simplemente traslación. Por ejemplo, en el estado gaseoso predomina la fuerza, los movimientos traslacionales. En el estado líquido predomina los movimientos rotacionales. En el estado sólido predomina la fuerza de vibración, la fuerza vibracional. ¿Está bien? Decimos entonces, predomina las fuerzas vibracionales. Predomina las fuerzas vibracionales. ¿Ya? Vibracionales. Cuatro, ocho. Muchos tienen alta dilatación, muchos tienen, son sólidos, muchos tienen elevada dilatación. Bueno, vamos a colocarle tienen dilatación, sobre todo los metales. Recuerda que la palabra dilatación, se refiere simplemente cuando un metal, sobre todo un metal, tú lo calientas, ¿no? Y justamente el volumen de dicho metal tiende a aumentar un poquito, un delta, un poquito. ¿Ya? Correcto, correcto, ¿sí? Entonces, hablamos por ese motivo, muchachos, que realmente jóvenes, cuando hablamos nosotros de un sólido, tiene esa cualidad, ¿no? Presenta justamente el fenómeno de la dilatación, ¿no? Fenómeno por el cual cuando tú le elevas la temperatura a un sólido, sobre todo metálico, tiende a aumentar su tamaño. Correcto un poquito, pero aumenta, ¿no? En física llevan el tema de dilatación ustedes. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada propiedad de los sólidos, ¿está bien? Los sólidos jóvenes se clasifican de dos maneras. Vamos, clasificación. Vamos a colocar por acá clasificación. Ya está. Van a clasificarse los sólidos de dos maneras. Primero, uno, sólido cristalino. El llamado sólido cristalino. Ya está. El llamado sólido cristalino se caracteriza por tener formas geométricas definidas.
¿Está bien? Sus moléculas, átomos o iones que lo conforman están bien ordenaditos, siguen un orden, ¿correcto? ¿Ya? ¿No? Forman pequeños cristalitos, ¿no? Justamente por el orden de los mismos átomos, iones o moléculas, ¿no? Por el orden de las mismas partículas, lo vamos a decir, ¿correcto? Justamente esa es la cualidad de un estado cristalino, ¿no? Aparte que tiene alto punto de fusión, ¿no? Tienen elevada temperatura de fusión, ¿correcto? Sí. ¿Ya? Y su punto de fusión de ellos es definido, tiene un valor constante, un valor fijo, mejor dicho, para cada sólido, ¿no? A diferencia, jóvenes, de un sólido amorfo, porque son dos tipos de sólido, cristalino y amorfo, a diferencia de un sólido amorfo, donde el punto de fusión es bajo comparado con un sólido cristalino, y los arreglos son desordenados, ¿correcto? ¿Ya? Aparte de ello, muchachos, aparte de ello, ellos cuando funden tienen un rango de temperatura. No es como el cristalino. El cristalino, si funde 803 grados Celsius, funde 803 grados Celsius. Pero si vamos a hablar de un sólido, por ejemplo, amorfo, si funde una de ellas a 80 grados Celsius, puede ser 85, puede ser 84, puede ser 79, puede ser 78, algo así. Tiene como un rango, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. Los sólidos cristalinos. Formado por partículas, formado por partículas en orden. En orden. ¿Ya? Formado por partículas en orden, los cuales, los cuales permiten que tengan, los cuales permiten que tengan un punto de fusión elevado y definido. Un punto de fusión elevado y definido. Elevado y definido. ¿Vale? Un punto de fusión elevado y definido, ¿correcto? A ver, ¿qué más? Un punto de fusión elevado y definido, ¿correcto? Presentan anisotropía, una propiedad muy importante que reconoce a un sólido cristalino. Presentan anisotropía. ¿Qué significa, profesor, la palabra anisotropía? Se afirma y se dice, muchachos, que la anisotropía se refiere que al orden que lleva, ¿no? Algunas propiedades, vamos a poner las propiedades, vamos a generalizarlo, porque mayormente muchos cumplen eso, casi todos. Las propiedades, las propiedades dependen, dependen, dependen por dónde se les mida, por dónde se les mida. ¿Ya? Esos jóvenes se llama, esos muchachos se llama anisotropía. ¿Está bien? Ahorita te explico esa propiedad con el ejemplo que voy a hacer, ¿ya? Así como lo ha hecho Moisés, por ejemplo, con un sólido cristalino. Ahorita te explico a qué se refiere eso, ¿ya? La anisotropía. Presentan anisotropía, y está, jóvenes. Forman, forman redes cristalinas. Forman redes cristalinas. Ya, vámonos, ya vamos. A ver, ¿a qué se refiere con ello? Vamos. Vamos a colocar acá un sólido cristalino.
A ver, vamos. Por ejemplo, de repente, muchachos, lo más resaltante en uno de ellas, cuando hablamos de sólidos cristalinos, de repente lo que más te hace recordar a ti a un sólido cristalino es la sal de cocina, el llamado cloruro de sodio. Vamos, ahí está, ¿está bien? La sal de cocina, cloruro de sodio, forma red cristalina, mira, algo así. Ahora sí, vamos. ¿Está bien? Colocar por acá. Ahí nomás. ¿Está bien? Bueno, realmente los sólidos cristalinos tienen una característica fundamental. Por ejemplo, por acá, muchachos, colocamos a todos los iones de sodio acá. En cada uno de los vértices se va a colocar un ion de sodio, algo así. ¿Ya? Bueno, realmente es un ion. Nosotros por cuestiones ya le llamamos un átomo de sodio, ¿no? Pero en este caso, muchachos, va a ser un ion de sodio. Pero como te vuelvo a repetir, muchas veces le decimos el átomo de sodio nada más. Ya eso. Ahí está, de esa manera, ¿no? Y por acá el ion cloruro, también llamado el átomo de cloruro. Ahí está. ¿Ya? Justamente como tú puedes observar, están bien ordenaditos. Están bien ordenaditos. Ahí está. Ahí no, ¿está bien? Por ejemplo, puedo colocar por acá el ion sodio, puedo colocar acá el ion cloruro. Ion sodio, ion cloruro. ¿Está bien? Entonces, entiendo yo que cada uno de ellos se reparte, muchachos, simplemente por iones. ¿Está? Simplemente por iones nada más. ¿Está bien? Ya está. Simplemente por iones, mira, ve. Ahí está. Cloruro por acá, ion sodio por acá, ion cloruro por acá, ion sodio por acá. Ion sodio por acá, ion cloruro por acá. De esa manera, ¿ya? De esa manera observamos lo que viene a ser una red cristalina, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto es una red cristalina, mire. ¿Ya? Se le denomina ya una red cristalina. ¿Qué significa eso? Que los átomos o iones que lo conforman están bien ordenaditos. Entonces, cuando tú quieres medir una propiedad, va a depender bastante de la dirección donde lo midas. Eso se llama anisotropía. Por ejemplo, si tú mides, por ejemplo, la refracción de la luz, puede llegar acá, chocar con el cloro y dar de otra manera. Puede llegar acá el sodio, agarrar el sodio y sale de otra forma. Puedes tomar la propiedad por acá, medir la propiedad por acá, te sale de una manera, porque está el cloro acá, porque están ordenaditos, y sin embargo, si sale por acá el sodio, se va a salir de otra manera, ¿no? Por eso se dice, muchachos, que los llamados sustancias o compuestos o especies de red cristalina, ¿no? Los suelos cristalinos, presentan anisotropía, porque la propiedad depende de la dirección donde se los midas, ¿no? Porque están bien ordenaditos ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No se mezcla como un sólido amorfo. En un sólido amorfo se mezcla, o sea, no hay diferencias. Recuerden que los átomos o iones son pequeñísimos, ¿no? Son pequeñísimos, ¿ya?
Por ese motivo es que los llamados sólidos cristalinos se le llaman que son isotrópicos, ¿correcto? Perdón, anisotrópicos, son anisotrópicos, recuerda. Ahora, muchachos, cuando hablamos nosotros jóvenes de sólidos cristalinos, ¿ya? Cuando se habla jóvenes de sólidos cristalinos, hablamos de varios tipos de sistemas cristalinos, ¿no? Entonces, el estudio, muchachos, de los sólidos, ¿no? Manifiesta lo siguiente, mira. A ver, ya. Ya. Ella se llama red cristalina. Eso, ¿no? Ahora, los sistemas cristalinos o red cristalina son siete tipos. Son siete sistemas cristalinos. Son siete sistemas cristalinos, ¿está bien? Eso. ¿Ya? A ver, primero por acá, uno acá, dos acá, tres acá, cuatro acá. ¿Ya? Cinco por acá, seis por acá, siete por acá. Ya está. ¿No? Por ejemplo, con la primera de ellas, hablamos de la forma cúbica, mira, la forma cúbica, ¿no? Entonces, la primera forma sería la forma cúbica, ¿correcto? Sí, muy bien, ¿ya? La primera forma sería forma cúbica, ¿ya? A ver, la otra sería tetragonal, la forma tetragonal. La otra sería la forma hexagonal. La otra sería la forma trigonal, también llamada romboédrica, ¿ya? Trigonal. La otra sería la forma ortorrómbica, ¿ya? A ver, cúbica, tetragonal, hexagonal, trigonal, ¿correcto? Códica, tetragonal, hexagonal, trigonal. Tenemos el monoclínico y el triclínico. Monoclínico y triclínico. ¿Eh? Son realmente, como puedes observar, siete sistemas cristalinos. Claro, de repente para nosotros el más conocido viene a ser la cúbica, ¿no? O hexagonal, por ejemplo, que viene a ser el grafito, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Correcto? El hexagonal se refiere, jóvenes, ¿no? A la cara de hexágono que tiene justamente el grafito, la mina de tu lápiz, que es el carbono, recuerden. ¿Ya? A ver, la otra, a ver, escúchame bien. Cada unidad de la celda, esta unidad, una sola unidad nada más, un cubito, como la diríamos nosotros, un cubito, ¿no? Solamente un cubito de ellas. Solamente el cubito, un cubito de ellas nada más, porque todo esto se llama celda cristalina, sistema cristalino, etcétera, ¿sí o no? Red cristalina. Todo esto se llama red cristalina. Pero esa red cristalina se va formando por varios cubos del mismo tipo. Pero cada uno de los cubos se llama, jóvenes, simplemente celda unitaria. ¿Está bien? La celda unitaria, entonces, muchachos, colocamos por acá, mira, es una de ellas nada más. Celda unitaria es una de ellas nada más. ¿Ya? Por si acaso. A ver, la celda unitaria, ¿correcto? ¿Sí? La celda unitaria, muchachos, solamente es una de ellas nada más. Vamos por acá, a ver, vamos. Algo así.
Ya está. Formado por ella nada más, ¿está bien? La celda unitaria. Ya está, vamos. Entonces, la celda unitaria a la cual se refiere como si dijeras un cubito, nada más. Ya está. ¿Ya? Si sacamos un cubito nada más, por ejemplo, por acá está el cloruro, sodio por acá, cloruro por acá, sodio por acá, cloruro por acá. ¿Eh? Ya, este está mal. Acá sería. Ahora sí. Acá. A ver, y por acá el sodio, a ver. Por acá, sodio por acá, sodio por acá, sodio por acá. Ya está. ¿Está bien? A ver, vamos entonces. Según nuestra secuencia, el rojo es cloruro. El cloruro, el sodio. El cloruro, el sodio. El cloruro, el sodio. El cloruro, el sodio. ¿Ya? Dentro de ello tenemos, a ver, la celda, por ejemplo, puede ser, ¿no? Son tres tipos. ¿Ya? Cúbica simple es un primer tipo. La otra, porque más hablamos del sistema cúbico, mira. Cúbica con cuerpo centrado, y cúbico con centro en las caras, con cara centrada, vamos a decir. ¿Ya? De esa manera, bueno, hablamos sobre el llamado estado sólido, ¿correcto? ¿Sí? Ese sería el llamado estado sólido cristalino, son los jóvenes, ¿ya? Pero sin embargo, el amorfo, ¿ya? Segundo caso por acá, mira, vamos. ¿Ya? A ver. El sólido amorfo sería uno primero, sería el sólido amorfo. ¿Ya? Dos. El llamado sólido amorfo. Bueno, esto es pura teoría, ¿ah? Por si acaso. No hay problema matemático, nada de eso, es pura teoría, ¿ya? En cambio, el sólido amorfo jóvenes, ¿no? Tú has escuchado hablar de la palabra amorfo, no tiene forma definida, ¿ya? Entonces, formado por partículas, formado por partículas que no siguen un orden, que no siguen un orden, ¿ya? Que no siguen un orden. Formado por partículas que no siguen un orden, ¿correcto? ¿Ya? Los cuales, los cuales permiten que tengan, permiten que tengan bajo punto de fusión. El cristalino es mayor, él es bajo, bajo punto de fusión. Bajo punto de fusión, ¿ya? Eh, bajo punto de fusión, los cuales funden en un rango de temperatura, ¿no? Los cuales funden en un rango de temperatura, ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, los compuestos iónicos, en este caso los que tienen los sólidos cristalinos, su punto de fusión es elevado, funden a elevada temperatura, se vuelven líquido, un sólido se vuelve líquido a temperatura elevada. Pero en cambio el llamado amorfo
tiene temperatura muy baja, como el plástico, por ejemplo. El plástico es un sólido amorfo. Tú sabes que tú lo calientas un plástico, al toque se deshace, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Entonces, funden en un rango de temperatura, ¿de acuerdo? Y presentan isotropía. Y presentan isotropía. ¿Eh? ¿Qué significa la palabra isotropía una vez más? La palabra isotropía significa las propiedades, las propiedades no dependen, no dependen de la dirección que se les mida. ¿Está bien? Presentan un desorden, no te voy a decir cómo los plásticos, ¿ya? Como los jebes, vidrios, vamos a colocar así nomás, vidrios, ¿está bien? Por ejemplo, jóvenes, a ver, la baquelita, que es un tipo de plástico al final, la madera, ¿ya? A ver, tantos ejemplos de sólidos que amorfos que hay, ¿ver? Plástico, los elásticos también, es parecido a un plástico, pero no es lo mismo, los elásticos, ¿no? Por ejemplo, un plástico eh, ya no tiende a volver a la forma original, si de alguna manera lo deformas. Pero el elástico, cuando tú lo deformas, vuelve a la manera original cuando cesa la fuerza que lo estaba jalando, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Etcétera. A la resina, ¿sabes? Parecido, bueno, es un tipo de plástico, pero más clasificado como resina, etcétera. ¿Ya? Por si acaso. De esa manera hablamos sobre un sólido cristalino y hablamos sobre un sólido amorfo. ¿Correcto? Sí, muy bien, ahí está. Correcto, muy bien, ¿ya? No te voy a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, vamos a colocar acá un par de ejemplos, a ver, de sólidos cristalinos. Te voy a colocar acá ejemplos de sólidos cristalinos, lo que más o menos debes recordar y tener presente, ¿ya? A ver, vamos por acá, a ver, vamos. Uno por acá, dos por acá, tres por acá. A ver, colocamos por acá sólido. ¿Está bien? Primero que nada, a ver, el iónico, sólido molecular, sólido covalente y sólido metálico. ¿Eh? Primero que nada, a ver la fuerza intermolecular. La fuerza intermolecular. ¿Ya? En el llamado sólido iónico predomina justamente las fuerzas intermoleculares, pero las fuerzas iónicas, o sea, el enlace iónico. Predomina acá el enlace iónico. ¿Ya? En el molecular predomina las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, dipolo-dipolo, ¿ya? Fuerza de London,
Y el llamado enlace, bueno, enlace de hidrógeno, antiguamente llamado puente de hidrógeno, ¿no? Enlace de hidrógeno. ¿Eh? El covalente predomina el enlace covalente nada más. ¿Está bien? En el llamado metálico predomina el enlace metálico nada más. Predomina el llamado enlace metálico, ¿está bien? Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, ¿de acuerdo? Ya. Esta es tu reto con los chicos, ahorita, bueno. ¿Ya? Tiene esta parte de la mesa. ¿Ah? ¿Cómo? ¿El sí? No, no creo, te estaba esperando porque estoy en clase. Estoy en clase, yo. Ya. No, quiero tener este cuadrito, hermano. ¿Ya? No, entonces, no estaba acá acostado, ¿no? Pero el vídeo es en el tercer piso, entonces. Bueno. ¿Ah? Ah, ya, sí creo, ¿no? Ya. Vamos, chicos, vamos, a ver. Al toque, a ver, vamos. Sobre la conductividad. Sobre la conductividad. Por ejemplo, jóvenes, en el enlace iónico, todos realmente son malos conductores, todos. Todos son malos conductores. Solamente muchachos, solamente el enlace metálico, jóvenes, solamente el metálico, muchachos, es buen conductor. ¿Ya? Solamente el enlace metálico es buen conductor, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por demás. Jóvenes, ya está. Por ejemplo, sobre la dureza, ¿no? Un iónico relativamente duro, ¿no? Aunque es duro y frágil a la vez, ¿ah? O dureza moderada. Duro y frágil a la vez. Vamos con su definición, a ver. Duro y frágil, porque se rompe rápidamente. ¿Ya? El molecular sí son suaves, blandos, ¿no? El covalente sí son duros. En cambio, el metálico varía de blando a duro. Hay sólidos muy blandos, como también sólidos muy duros, de blando a duro. ¿Está bien? La dureza, ¿no? Algunos ejemplos, a ver, el iónico, por ejemplo, cualquier compuesto iónico. NaCl que escribimos por ahí, pero cualquier compuesto iónico, todas las sales que hemos visto, sales oxidales, sales soloideas, son justamente de ese tipo, mira. El molecular, por ejemplo, hablamos del agua, hablamos del sílice, ¿está bien? El covalente hablamos del carbono, ¿no? El grafito, diamante. Sobre el metálico hablamos de todos los metales, ¿no? Plata, oro, cobre, ¿ya? Plomo, estaño, etcétera, ¿sí o no, jóvenes? Níquel, etcétera. Hierro, etcétera, ¿sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado estado sólido, ¿correcto? Ten presente eso, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿ya? Ya, creo que mañana nos toca un par de horas. Ahí vamos a ver, jóvenes, dos, el estado líquido, que es el más importante, mira. En el examen de emisión, la que te viene es estado líquido. Sólido ha venido, pero muy poco. ¿Ya? Más ha venido estado líquido, ¿correcto? Eso lo veremos mañana, muchachos. ¿Ya? A ver, lo tengo que dejar porque su profesor está esperando para que entre en la clase. ¿Ya? ¿De acuerdo? Le dejo porque su profesor tiene clase ahorita con ustedes. ¿Ya? Nos vemos, chicos, nos vemos esta mañana.